Bienvenidos, yo soy Carla Nivela y hoy les voy a hablar sobre el edema agudo de pulmón. Tenemos el cardiogénico y el no cardiogénico y vamos a hablar sobre sus signos radiológicos. En el edema agudo de pulmón se caracteriza por la presencia de líquido en los espacios extravasculares del pulmón, tanto intersticial como alveolar, en la cantidad superior a la fisiológica, lo que va a dificultar la oxigenación. Esta se va a clasificar en dos grandes grupos: el cardiogénico, que ocurre por problemas del corazón, y el no cardiogénico, que se debe al daño de los vasos pulmonares. La fisiopatología del edema pulmonar cardiogénico es el desequilibrio entre la presión hidrostática y oncótica a ambos lados de la membrana semipermeable endotelio, por lo que el edema cardiogénico, la causa principal va a ser el aumento de la presión en la aurícula izquierda y las venas pulmonares, lo que va a provocar que el líquido se filtre hacia el intersticio y los alvéolos, generando una congestión vascular y edema alveolar. En la fase de redistribución tenemos de 12 a 17. Como signo radiológico vamos a tener la cefalización de los vasos pulmonares. En la fase intersticial vamos a tener de 17 a 20 y va a generar las líneas de Kerley, engrosamiento peribroncovascular y el derrame pleural. Y en la fase alveolar va a ser mayor a 25 y vamos a tener un edema pulmonar alveolar. De aquí, la fisiopatología del edema pulmonar no cardiogénico va a ser el aumento de la permeabilidad capilar, que va a incrementar el movimiento del agua, proteína y sustancias inflamatorias desde el espacio intravascular al espacio intersticial de los alvéolos, debido a una lesión pulmonar directa o indirecta. Aquí vamos a tener la fase aguda o exudada, que va a ser por la agresión endotelial bronquioalveolar, degenerando una reacción mediada por macrófagos y neutrófilos, generando un edema y la formación de membranas hialinas, causando una inactivación del surfactante. En la fase crónica y proliferativa o fibrótica va a ser generada por los macrófagos, que van a liberar mediadores como es la interleucina 1, la cual va a activar los neutrófilos y los fibroblastos, produciendo la matriz extracelular que va a generar la fibrosis. En los hallazgos radiológicos cardiogénicos vamos a encontrar en la fase de redistribución, la redistribución de vasos pulmonares, como la cefalización del flujo. De aquí una cardiomegalia y un ensanchamiento de pedículo vascular. En la fase intersticial vamos a encontrar la pérdida de la definición de los vasos pulmonares, el engrosamiento de los tabiques interlobulares, como es la línea A y B de Kerley, y los nódulos acinares, peri y alinares. También vamos a encontrar el manguito peribronquial y el engrosamiento de las cisuras. En la fase alveolar vamos a tener los nódulos acinares mal definidos y confluentes. También la distribución parchada y bordes irregulares. La coalescencia predominante en el tercer interno del pulmón, que se va a denominar patrón en alas de mariposa. También vamos a tener un broncograma aéreo, un derrame pleural, y en un TAC podremos ver una área en vidrio deslustrado con gradientes anteposterior, predominados la sal, la cardiomegalia, el derrame pleural, el manguito peribronquial y el engrosamiento septal. Aquí tenemos un claro ejemplo de los signos radiológicos del edema cardiogénico, en donde podemos ver las líneas de Kerley-B, que son líneas finas y horizontales visibles en la periferia del pulmón, que se presenta en el edema intersticial con engrosamiento septal, los cuales son un signo clásico por las características del edema cardiogénico. También tenemos la congestión peribroncovascular,
que da un aumento a la densidad alrededor de los vasos del bronquio pulmonares debido a edema intersticial. También tenemos la redistribución vascular hacia los lóbulos superiores, que se observa como un aumento del calibre de las venas pulmonares superiores, reflejando un aumento de presión venosa pulmonar. También se puede visualizar la cardiomegalia, que es el aumento de tamaño del corazón visible en la radiografía, que es frecuente en la insuficiencia cardíaca izquierda. También se puede visualizar un derrame pleural, que es la acumulación de líquidos en el espacio pulmonar común en el edema cardiogénico avanzado. Una opacidad alveolar bilateral con un patrón de tipo de alas de murciélago o la perihiliar, que representa un edema alveolar. También está el aumento del tamaño del ancho del pedículo vascular mediástico, que es más de 53 milímetros, indicativo de una congestión vascular. Como hallazgo radiológico en lo no cardiogénico, tenemos la fase aguda o exudado, que está como radiografía de tórax. Vamos a visualizar la opacidad pulmonar bilateral, parchada, difusa o asimétrica, un edema intersticial con borramiento iliar y engrosamiento perivascular, en donde vamos a encontrar derrame pleural, ni cardiomegalia, ni líneas P de Kerley. Y en una tomografía computarizada de tórax vamos a encontrar la área en vidrio deslustrado, una infiltrados alveolares parchados o asimétricos. Y en causas de síndrome de distrés respiratorio aguda vamos a encontrar la causa extrapulmonar, que son los patrones clásicos, la opacidad parenquimatosa difusa y el gradiente anteroposterior y cráneo caudal. Y en causas pulmonar vamos a encontrar la zona de multifocales de consolidación, no existe gradiente. En la fase crónica proliferativa o fibrótica, en la radiografía de tórax vamos a encontrar una opacidad reticular fibrosa. En la TAC de tórax vamos a encontrar un área de opacidad reticular y de vidrios esmerilados en la parte anterior de los pulmones. También vamos a encontrar quistes pulmonares y bulas y una bronquiostasia de tracción bronquiolestaxia. Aquí tenemos signos radiológicos del edema no cardiogénico, en donde vamos a encontrar la opacidad alveolar bilateral difusa, que se observa en el infiltrado homogéneos o el parchado en ambos pulmones, que se presenta en los edemas alveolares por el aumento de la permeabilidad capilar. También tenemos un bronquiograma aéreo por la presencia de aire visible dentro de la opacidad pulmonar, típico del edema alveolar. También podemos ver una ausencia de cardiomegalia y derrame pleural significativo, el aumento pulmonar normal o aumentado y la distribución periférica o difusa, en donde las opacidades no se van a limitar a la región perihilar, lo que puede afectar a las áreas periféricas del pulmón. Para resumir un poco, he creado esta tabla comparativa con los signos radiológicos más importantes que nos ayudará a diferenciar el edema cardiogénico y no cardiogénico, en donde vamos a tener la presencia de cardiomegalia, las líneas de Kerley, el derrame pleural que favorece el origen cardiogénico, mientras que la ausencia de estos y la presencia de bronquiograma aéreo va a sugerir un edema no cardiogénico. En conclusión, la radiografía de tórax es una herramienta fundamental para diferenciar el edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Reconocer estos signos específicos permite un diagnóstico más rápido y un tratamiento adecuado. Sin embargo, siempre debemos correlacionar estos hallazgos con la historia clínica y otros estudios complementarios. Gracias.